Hola, ¿cómo estamos? Les extendemos un cordial saludo de parte del conversatorio. Estamos felices porque ya vamos a la lección número 8 de este interesante folleto y tengo para estudiar estas líneas tan hermosas aquí a dos invitados. Uno que es de casa, que es Toño. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Deseándoles un feliz día a todos los que nos escuchen, que espero que también ellos estén muy bien. Muy bien, gracias. Y alguien que no es de casa, pero muy cercana. Avi, ¿cómo estás, mija? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de Debo estar aquí. decirles que Abby es mi sobrina y es un gusto compartir también esta mesa con ella. Y pues hoy vamos a hablar, Toño, Abby, sobre una delicia, siento yo, porque siempre hablar de los salmos es ponernos poéticos, es ponernos en este estilo de lenguaje a través del cual Dios quería enseñarnos también. Y los salmos tienen esa facultad de complementar muchos de los símbolos del Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ver cómo se relacionan sobre todo partes del capítulo 14 donde están los salvos, ¿verdad? Eh, Disfrutando en el cielo con el cordero, hay algunos elementos, las arpas, pero lo vamos a estar entendiendo desde la perspectiva de los salmos y vamos a entender que en los salmos podemos encontrar poesía, podemos encontrar estados de ánimo, podemos ir desde el abatimiento hasta la tristeza, la alegría, la esperanza, y todo esto nos va llevando y nos va descubriendo a un Dios cuya intención siempre ha sido revelarse a sus hijos. Es un Dios muy creativo que lo hace explícitamente, lo hace didácticamente, lo hace muy inductivamente. ¿Y con cuál fin? Pues el de explicar a sus hijos las grandes verdades que a veces no podemos entender. ¿Qué podemos decir como introducción, Toño, Avi? ¿Qué les ha parecido en general esta lección? ¿Con qué comentario podemos iniciar? Yo cuando lo vi a primera vista, porque la lección habla, o el título de la lección en general es alusiones, es cómo entender la profecía, y de repente nos lleva al libro de Salmos, que el libro de Salmos, digo, pues dice la Biblia que era el himnario, digamos como el himnario adventista, el himnario del pueblo de Israel. Es donde se encuentran esas oraciones, esas plegarias, pero ahora le da la lección un sentido profético. Entonces digo, a veces como que no estamos tan acostumbrados, y es justo lo que vamos a ir estudiando ahorita, pero como el libro de Salmos, a pesar de ser un libro muy bonito, un libro muy poético, como decías, un libro que nos anima, también habla y toca estos puntos proféticos. Así es, el himnario de Dios, Avi. ¿Qué primer Así comentario te es. merece? Pues a mí me gustó mucho ver de lo que se trataba esta lección porque me recuerda la verdadera riqueza que hay en la Biblia y cómo Dios usa todo lo que hay ahí para mostrarnos su voluntad, el plan que tienen para nosotros. Y por ejemplo, en este caso el libro de Salmos, cómo integra la profecía y nos ayuda a entender lo que está en libros pues más adelante de que Apocalipsis o así. Y no solamente nos ayuda a entender los símbolos, sino también nuestro rol como el pueblo de los últimos días. Nos ayuda a entender más qué nos toca hacer o cuál es nuestro papel en todo esto. Sí, de las dos cosas que están comentando bien, Avi y Toño, extraigo que la Biblia nuevamente se comprueba esta perfecta consonancia entre estar explicando un pasaje de Apocalipsis y recurrir a un libro que está en el Antiguo Testamento. Esto a mí me encanta porque los detractores de la Biblia muchas veces lo son porque en realidad no se han sentado con espíritu, digamos, dócil o contrito o Dispuesto. dispuesto, gracias, a estudiar la Biblia, porque cuando vemos esta interacción que está en toda la Biblia, no deja de sorprendernos. Para entrar a estudiar un poquito cómo se vislumbra los temas proféticos, pues tenemos este primer punto que es la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote y hablar algunos elementos del santuario, ir por ejemplo al libro de Hebreos, Entonces, representa. antes de que entremos ya a esta parte que, digo, el sábado nos daba una introducción de cómo se iba a plantear la lección, y cómo iba a introducir en Salmos. Digo, recordemos que son dos partes. Ahorita esta lección 8 solamente habla de Salmos, primera parte, Ujú. pero también algo que yo subrayé es que dice que el plan de redención atraviesa toda la Biblia. Y dice, desde la promesa del Edén hasta el Apocalipsis. Y todo está diseñado para restaurar la imagen de Dios
en el ser humano. Entonces, justo lo que mencionábamos ahorita, digo, vamos a ir desglosando ahorita mediante varias figuras que muestra la Biblia, pero cómo este plan de redención lo vemos desde el Edén y se termina hasta el Apocalipsis. Entonces, todo, o sea, a veces decimos, no, pues la Biblia estudiamos esta parte, pero nos brincamos esto, pero es una uniformidad completa. Entonces creo que eso también es importante mencionarlo antes de ya empezar a... Pues es que precisamente el estudio de un sumo sacerdote es entender que también el sumo sacerdote prefiguraba a Jesucristo. Y luego entendemos que hay varios elementos que nos dicen que no solamente el sumo sacerdote, de hecho el mismo corderito simbolizaba a Jesucristo, el sumo sacerdote, incluso algunos elementos en el mobiliario del santuario, por ejemplo como el pan, que representaba también la palabra de Dios, ¿verdad? Y más de estos elementos. Lo que me llama la atención es que la construcción de este templo, del tabernáculo, fue una instrucción divina que se dio con un enfoque, porque sabemos que este santuario, el perfecto, el único, estaba en el cielo, pero luego se tuvo que replicar en la tierra. Algo que podamos abonar a este tema, Abby. Pues a mí me llamó la atención ese énfasis que hace en que el tabernáculo que construyó Moisés no fue de que cualquier diseño que se le vino a la mente, sino que fue algo muy detallado por parte de Dios, porque después vemos que es la réplica del santuario celestial, ¿no? Y también me parece muy bonito que tengamos esa descripción en el Antiguo Testamento sobre el santuario, el tabernáculo construido aquí en la tierra, que nos permite después entender las descripciones de Juan en Apocalipsis y nos hace este énfasis también en el que si no entendemos o conocemos el santuario del Antiguo Testamento, entonces es muy difícil comprender el que aparece ya cuando Juan está hablando más adelante en la Biblia. Y pues otra cosa que se me hace muy padre es que los detalles de este tabernáculo, de este santuario, nos enseñan bastante, y luego ya enfocándonos en el libro de Salmos, nos ayudan a entender esta dinámica que hay entre Dios y nosotros. Entonces en el libro de Salmos específicamente, hablando sobre esto, nos muestra cómo interactúa Dios con el pueblo de Dios mediante el templo y los elementos que lo conforman. Sí, qué interesante. Y vamos descubriendo cómo se da la revelación de un Dios perfecto hacia su pueblo, que hemos dicho en lecciones anteriores, que es un Dios que siempre se ha querido revelar, se ha querido manifestar a su pueblo, porque nosotros no somos deístas, nosotros no creemos en que Dios nos haya creado y se haya olvidado de nosotros. Nosotros creemos en un Dios presente, en un Dios inmanente, es decir, un Dios que le interesa estar cerca de su criatura, y lo hizo a través del tabernáculo, y por eso decía, háganme un santuario y habitaré entre ustedes, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento se le identifica como Emmanuel, como Dios con nosotros. Entonces, en todo momento Jesucristo, la figura de Jesucristo ha estado ahí, ¿no? Sí, justo que aquí mencionamos el tema o la lección viene hablando sobre el sumo sacerdote. Y como bien decía Abby, si no entendemos el santuario, y lo dice la lección, o sea, dice, si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, dice, es imposible comprender lo que Juan quiere decir en las descripciones de sus visiones. Digo, así a manera general son varias, pero podemos encontrar en las visiones de Juan Cristo glorificado, los 144,000 y la gran multitud, el milenio, el juicio final, la caída de Babilonia, la nueva Jerusalén. Entonces dice, si no entendemos ese santuario que está en la Biblia, del que también menciona Salmos, y que ahorita lo vamos a ir estudiando un poquito más, si no lo comprendemos, no vamos a comprender todas estas cosas que están en la Biblia y que a veces son sencillas de entender. O sea, porque realmente yo creo en un Dios que nos ama, pero que también nos da las cosas sencillas de entender para quien lo busca de corazón. O sea, a veces creemos que la profecía es, me voy a sentar, voy a hacer cálculos, voy a inventar todo para entenderla, pero creo que la profecía es sencilla cuando nos sentamos y oramos realmente a Dios y estudiamos la Biblia con un corazón tratando de encontrar la verdad que Dios nos revela ahí. Entonces, encontramos que ese santuario que estaba con el pueblo de Israel, eso nos va a ayudar a entender las profecías que vienen en Apocalipsis.
y nos trasladamos ahora a este momento donde encontramos a un Cristo que murió por nosotros, que ofreció su vida, dice, como sacerdote y como víctima. O sea, ¿qué era lo que pasaba en el santuario? Digo, sé que la mayoría lo conoce, pero iban las personas o tenían una ofrenda que era un sacrificio vivo, dependiendo de lo que ellos podrían ofrender, pero era un animal sin mancha. Entonces, ese animal representaba a Cristo, que va a morir por nuestros pecados. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante que mencionan el Cordero, porque ahorita estamos hablando del sumo sacerdote, pero dice que el santuario terrenal era un símbolo del celestial, donde ahora ministra Cristo como sumo sacerdote. Entonces, digo, como así a manera muy general de lo que habla la lección, creo que es el día del domingo, del sumo sacerdote, es cómo Dios pone su santuario con el pueblo de Israel para que ellos reconozcan todo esto que tenía que pasar y cómo Cristo iba a venir, iba a ser crucificado, iba a ser el sacrificio vivo, la ofrenda realmente que nos iba a perdonar nuestros pecados, pero a la vez también nos sirve ahora a nosotros para comprender no solamente eso que Cristo hizo por nosotros, sino para entender todas estas profecías que nos está hablando Juan en el libro de Apocalipsis. Así es, qué interesante, y me quedo también con esta coincidencia de sus dos comentarios que en el sentido de que si no entiendes Salmos va a complicarse tal vez entender Apocalipsis. Tenemos que un principio del estudio de la Biblia es precisamente entender que la Biblia se autorreferencia. Y alguien podría escucharme, ¿cómo que un libro se autorreferencia? Hay que recordar que la Biblia es un compendio de libros, en plural, con distintos autores. Y de esta manera, al querer entender un pasaje de Apocalipsis, está en consonancia totalmente con la técnica de estudio ir a uno de los libros que hace referencia a ese pasaje. De esta manera podemos ir descartando todos esos vicios que podemos tener de nosotros meter interpretación humana nuestra a la Biblia, ¿no? Y en este sentido se disfruta el estudio. Aquí estamos hablando del sumo sacerdote, del contexto del santuario, y podemos entender que si comparamos lo que ocurría en el santuario, donde había misericordia, juicio y había paz dentro del santuario. Tú podías encontrar misericordia, juicio y paz. También si nos vamos al Salmo 122, si tú lo lees, todo el contexto te hace referencia precisamente a estas tres cosas, a misericordia, a juicio y a paz. ¿Y qué nos dice esto? Pues bueno, que es una ampliación a cómo nosotros podemos sentirnos en esa seguridad de ir a ese sumo sacerdote que actualmente ministra en el santuario celestial. Y me hace recordar el pasaje que dice que la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. Luego el camino de estudio nos lleva al Monte Sión. ¿Qué representa para el creyente el Monte Sión, Abby? El Monte Sión, como vemos en la lección, viene representando lo que es el trono de Dios. Y la verdad, este es de mis días favoritos porque siento que la explicación es demasiado clara, o sea, tiene mucho sentido y hasta emociona al que lo estudia el poder comprenderlo tan claramente. Por ejemplo, vemos la comparación entre Salmos 15 y 24 y Apocalipsis 14, que hemos estado viendo en los otros días también. Y nos dice la lección que están tan relacionados que parece como si las preguntas que aparecen en Salmos 15 y 24 son respondidas por Apocalipsis 14. Perdón. Y por ejemplo, en Salmos 15 y 24 encontramos preguntas como ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién morará en tu monte santo? ¿Y quién subirá al monte de Jehová? Y vemos que la descripción en estos salmos de quién habitará en ese monte, pues muy difícilmente aplica a un ser humano. O sea, porque nosotros pues no somos libres de pecado, no caminamos siempre rectamente, ¿verdad? O sea, no somos perfectos. Sin embargo, después nos vamos a Apocalipsis 14 y encontramos la respuesta. Y es Jesús. Así es. O sea, entonces ahí vemos claramente cómo gracias al Cordero, que es Jesucristo, nosotros podemos acceder al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y que el Cordero es quien nos permite estar de pie en el Monte Sión. Entonces siento que es como que algo muy bonito de ver y de entender. Y es de mis días favoritos. Sí, pues entendemos
sobre la imperfección nuestra y cómo, pues si tú lo lees como en la lección anterior, ¿no, Toño? De que veíamos que Isaías decía, no, pues soy muerto porque estaba ante la presencia de Dios, ¿verdad? Te asusta, pero luego le ponen el carbón encendido y en este sentido perderíamos la esperanza si no estuviera, como bien lo dijiste, en el centro de la explicación Jesús, que es el Cordero. Claro. Y entonces entendemos que ellos son salvos o han llegado a ser salvos porque han seguido al Cordero por donde quiera que va, ¿verdad? Y aquí digo, si nos vamos a la historia, el Monte Sión literalmente era una colina donde ahí se construyó la ciudad de David. Pero también después lo usaron como para referirse al templo de Dios en Jerusalén. Pues entonces es la casa de Dios como bien mencionaba Abby. Pero es muy interesante ahorita lo que tú mencionas de la lección pasada y lo vemos aquí en Salmos 15, que es donde dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién estará en ese monte Sión? Dice, ¿quién estará? Dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es indigno, el indigno es menospreciado. Y total, en Salmos 15 nos va dando varias características de quién estará en ese monte Sión. Pero si nos vamos a Apocalipsis 14, que es donde dice que va a estar ahí el Cordero, pues digo, déjenme nada más lo encuentro para leerlo, dice, después miré y vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Y con él estaba, o sea, no solamente estaba él solo, sino que con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y ahorita vamos a ese punto. Pero entonces dice que ahí estaba el Cordero en el monte Sión. Y dice que también en Salmos 15, que los que van a estar ahí, pues prácticamente los marca como perfectos. Entonces, si nosotros encontramos eso y hacemos esa similitud, digo, es como bastante, pues hasta bastante imposible, ¿no? O sea, más o menos como cumplir con esos requisitos que está marcando ahí. Sin embargo, la Biblia lo que nos enseña es que es el Cordero, justamente, quien nos permite estar de pie en el monte Sión. Y dice, yo subrayé una frase que decía, Jesús acepta nuestros esfuerzos sinceros por poder obedecer y suple nuestras deficiencias con su justicia divina. Ahí está. Completando lo que nosotros no podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde justo podemos regresar a Isaías, donde él ve a Cristo y dice, yo soy muerto. Pero ya después que ve al Cordero y que se le acerca este carbón vivo, es cuando pasa esta transformación y dice, ok, yo soy muerto, pero gracias al Cordero, gracias a Cristo, yo puedo vivir. Así es. Qué excelente pasaje, qué noble mensaje hay ahí escondido. Y bueno, pues vamos, si lo notan, desde la figura del sumo sacerdote, platicando un poco del monte Sión y los símbolos que en él hay. Y cuando se habla de un tema de perfección y que nosotros somos indignos al presentarnos ante Dios y que es el Cordero quien intermedia, siempre tenemos que llegar, o de alguna forma llegamos a la ley, ¿no? Porque la ley nos acusa en todo momento y encontramos también que la ley pues tiene altas exigencias, altos estándares. Entonces, la ley tenía que ser grabada en nuestros corazones. Pero ¿qué significa esto, Abby? O sea, nosotros decimos la ley y pensamos en las tablas de piedra. Pero el hecho de que la Biblia exprese que la ley tuvo que ser grabada en nuestros corazones, ¿a qué se refiere? Pues, estudiando ese día vemos que empezamos con la comparación del nombre en la frente con lo que significa el tener la ley en nuestros corazones. Y ambos están, o sea, como que de la mano. Porque el tener la ley en nuestros corazones significa que vivimos pensando en lo que a Dios le agrada. O sea, tenemos en cuenta el carácter divino en nuestro día a día. Tratamos de hacer lo que agrada a Dios y tratamos de caminar conforme a su voluntad. Entonces, eso nos aparta para Él. Y eso, pues, hace que la ley esté en nuestros corazones. Sí, y fíjate que un contraste que podríamos ver del hecho de que la ley esté grabada en nuestras mentes,
un contraste que vemos, aprovechando que estamos hablando del Apocalipsis 14, es que en el contexto anterior, es decir, en el Apocalipsis 13, vemos otras características de un poder político, religioso, pagano, que, bueno, no necesariamente pagano, pero sí liderado por Satanás con el estandarte de un falso cristianismo, en donde llegábamos a encontrar a que las personas que eran adeptos a ese sistema, también había un número que era grabado en sus mentes, ¿no? Entonces, en oposición a eso está, por un lado, Satanás, a través, en los tiempos finales, estamos hablando en el contexto de los tiempos finales, un sistema político-religioso que predica el error, que quiere grabar en las mentes y en los corazones a las personas el error, y lo tenemos también en contraste con esta cita también de estos 144,000 que tienen en sus mentes grabada la ley de Dios. Y la tienen grabada pues porque, insisto, han seguido al Cordero, ¿no? Yo me acuerdo de una historia que no sé si han escuchado ustedes, de el rey y el niño. Que digo, ahorita, mientras yo estudiaba la lección, me acordé de esa historia. Es una historia de un rey de aquel tiempo medieval, así ficticio, donde dicen que este rey había derrotado dragones y había salvado a su pueblo muchas veces. Entonces todos decían, wow, yo quisiera llegar algún día a ser como ese rey. Dice que para llegar a su palacio, por una entrada, había un laberinto donde había muchas trampas y muchas cosas. Decía que el rey les dijo, cualquiera que quiera venir aquí es bienvenido. Y si ustedes vienen, pueden comer conmigo y disfrutar de todo esto. Entonces dice que mucha gente iba y había gente que era muy fuerte, así los mejores soldados que habían peleado también por su nación y todo, y que iban, y muchos decían, no, hombre, yo soy el más fuerte de aquí, fácil, yo voy a poder llegar y voy a comer con el rey y me voy a sentar. Entonces dice que muchos iban y así, entonces se juntaba la gente cuando veían que alguien se iba a acercar al laberinto, porque a lo mejor va a llegar a la meta y así. Y a veces iba gente y muchos se reían de ellos, ya no, hombre, ¿qué va a poder pasar así? Y dice que una vez iba un niño, y dice que el niño empezó la carrera y se cayó, y después se levantó y siguió corriendo y siguió por ahí tratándose de meter, y de repente empezó a sangrar y empezó a llorar, y así como que la gente hasta se empezó a ir y se empezó a reír de que ese niño nunca va a llegar, y se fueron, no le prestaron interés. Pero dice que allá en la torre del palacio estaba el rey y lo estaba viendo. Y estaba viendo que el niño quería ir y quería conocer al rey y quería comer con él. Y dice que el rey baja y se acerca con él y le dice, no te preocupes, vamos tú y yo. Y los dos caminan por el laberinto y llegan al final. Dice que mucha gente dijo, no, ¿qué es esto? O sea, el rey cruzó con el niño, eso no es justo. Empezaron a decirle, no, eso no es justo y que no sé qué. Pero el rey había visto el corazón sincero del niño. Y justo cuando yo me recordaba de esa historia, recuerdo cómo Cristo hace lo que nosotros no podemos. Para el niño era imposible derrotar a los dragones que estaban ahí, a las bestias que acechaban ese laberinto, pero de la mano del rey él podía llegar allá. Entonces, cuando estamos viendo estas historias, nosotros vemos que Cristo hace lo imposible por nosotros. Se suma nuestro esfuerzo. Y sí, obviamente somos humanos y al igual que el niño nos caemos, fracasamos y todo, pero es ahí donde está la mano de Cristo. Y lo que Cristo hizo perfecto viene y nos dice, ¿sabes qué? Con tu esfuerzo y tu corazón rendido que estoy viendo, vamos adelante, vamos a llegar a la meta. Y es ahí donde Cristo trataba de ejemplificarle al pueblo de Israel este continuo de sacrificios. ¿Por qué? Porque el pecado tiene por consecuencia la muerte. Sin embargo, vino el Cordero Cristo a morir por nosotros y es donde nosotros tenemos la oportunidad de llegar, digamos, en esta historia al final del laberinto y cenar con el rey. Sí, pues qué interesante analogía, y pues nos habla precisamente de la gloria de Dios. Muchas veces la gloria de Dios se ve como este resplandor que en algunos pasajes de la Biblia se ha narrado, ¿verdad? En ocasión a la entrega de las tablas de la ley y en otros contextos. Sin embargo, hay que recordar que también la gloria de Dios se refiere al carácter de Dios. Y cuando, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo, donde hay un pasaje donde Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Lo que revela Dios, además de su gloria, que como típicamente la conocemos, revela su carácter. Entonces le dice, yo soy misericordioso, yo soy un Dios tardo para la ira, yo soy un Dios
Y si lo traemos a nuestra época, tenemos que recordar estas palabras, porque la gloria de Dios es el carácter revelado de Dios, pero el carácter revelado de Dios también tiene que ver con un fundamento que es la ley de Dios. Y como decíamos hace un momento, a pesar de que la ley pudiera señalar o acusar, en realidad la ley manifiesta el amor de Dios. Pero la responsabilidad que tenemos es cómo vamos a aceptar el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, dice Apocalipsis 14, es un resumen que nos dice que en el centro, en el clímax del pasaje, que hay unas personas que guardan los mandamientos de Dios. Y si guardan los mandamientos de Dios, son aquellos mismos que están en el monte Sión, triunfantes, victoriosos, porque han seguido al Cordero por donde quiera que va. Y es interesante que siempre que se habla de la gloria de Dios y del carácter de Dios, allí está también la ley moral. Entonces, dicho esto, vamos entendiendo y vamos aterrizando un poquito más esta lección, y encontramos que hay otros salmos que complementan este estudio. Por ejemplo, tenemos el Salmo 5, ¿no? No sé si haya algún comentario sobre el Salmo 5. Bueno, el Salmo 5 nos da un poquito más de luz para seguir comprendiendo Apocalipsis 14, y esta vez nos presenta los contrastes entre los redimidos y los perdidos. Y aquí lo que yo noté es que hay dos puntos como principales, que es la adoración y la verdad o la honestidad, veracidad. Entonces vemos que en Salmo 5:7 nos describe un acto de adoración, que como sabemos es una cuestión central súper importante de todo el gran conflicto. Entonces aquí vemos: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Aquí pues David nos dice: adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Y entonces vemos la comparación con Apocalipsis 13, primero, que menciona 5 veces la adoración, y pues los mensajes de los 3 ángeles nos llaman a adorar, ¿no? Y después vemos en Apocalipsis 14 el mensaje del remanente hacia el mundo, que llama a adorar a Dios, o sea, teman a Dios, y ¿qué más dice? Denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces todo tiene que ver con esta adoración, y de cómo el pueblo remanente pues busca adorar pues nada más a Dios, ¿no? Y después vemos también en Apocalipsis 14:5 que en la boca de los redimidos no se halló engaño. Y después nos vamos a Salmos 5:9, y según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Entonces ahí está el otro contraste. Los redimidos, pues obviamente buscan ser veraces, y lo son porque sus palabras y sus acciones reflejan el carácter de Dios. Sin embargo, pues los que no, pues se encuentra engaño en sus bocas. Sí. Entonces, pues sí. Sí, simples pecadores hemos tenido el privilegio de ser rescatados y ser presentados en la presencia de Dios. Y la razón es la que estamos estudiando acá, ¿no? ¿Qué más? Aquí la lección también menciona mucho que el pecado no se toma a la ligera, pero que también tenemos un Dios que es misericordioso y justo. Entonces, como tú mencionabas bien la frase que hice en la lección en este día, simples pecadores, y justo yo subrayé esa parte, no hemos ganado ese derecho. Y dice la lección así: no hemos ganado ese derecho. Entonces, yo me acordaba, y por poner también ahí mismo en la lección, cuando Cristo es agarrado antes de ser crucificado, ¿qué es lo primero que hace su discípulo más imprudente, por así decirlo? O sea, desenfunda la espada, ¿no? Desenfunda la espada y corta una oreja. Y luego, ¿qué es lo que, si vemos en ese pasaje de la Biblia, después va por ahí, niega a Cristo, después maldice y varias cosas? Y este mismo personaje después glorifica a Dios, después testifica a Dios. No era alguien, digámoslo de esta manera, que se había ganado ese derecho. Incluso yo me imagino que la gente va a decir: pues, ¿tú qué vas a estarme a mí diciendo de Cristo si tú me cortaste la oreja o si tú maldeciste enfrente de mí? Pero dice que el pecado no se toma a la ligera, pero tenemos un Dios misericordioso y justo.
este discípulo no se había ganado ese derecho, pero hay un Dios misericordioso y justo que justo en ese momento estaba muriendo por él, después de haber llevado una vida perfecta y haber pagado por los pecados, no solamente de él y de sus discípulos, sino por los pecados de todos nosotros. Así es. Y bueno, quería agregar algo. Yo Sí. creo que es, o sea, muy importante meditar, reflexionar sobre esto precisamente, nuestra necesidad de Dios y lo que Él hizo por nosotros y nuestra condición de antes. Entonces, cuando nosotros pensamos y nos damos cuenta de la salvación que nos ofreció Cristo a través de su sacrificio, de lo mucho que nos ama y de la gracia que nos ofrece, yo creo que ahí es cuando nace este sentimiento de adoración y es lo que nos hace querer como que en agradecimiento vivir conforme a su ley, agradarle, seguirlo. Y de hecho aquí también nos menciona que cuando el nombre de Dios ha sido escrito en nuestros corazones, cuando entendemos nuestra necesidad por Él, no nos queremos quedar callados. Ujú. Entonces aquí también hace esa relación con el pueblo redimido que, o sea, hace un último ofrecimiento a gran voz de que por favor se acerquen a Dios antes de, pues, de que acabe el tiempo de gracia, ¿no? Y nace de eso, o sea, de esa conciencia de, pues yo fui salvado, fui perdonado, yo, o sea, Dios estuvo ahí cuando lo necesité, murió por mí, y eso hace como de que yo quiero que tú también seas partícipe de eso. Y sale esa adoración genuina que se extiende a los demás también. Así es, aquella adoración genuina que absolutamente nada tiene que ver con algo que nosotros por nuestra cuenta podamos ofrecer a Dios, sino que viene de la transformación del corazón. Y es cierto, cuando tenemos en nuestro pecho, en nuestro corazón, una gran verdad, esa gran verdad no se puede ni se debe contener, sino que tiene que brotar, ¿verdad? Si tú recibes bendición, tienen que brotar raudales de bendición para alguien más, para que se complemente, pues este círculo virtuoso de la salvación. Me acuerdo, por ejemplo, aquellos del camino de Emaús, ¿verdad? Que al encontrarse con Jesús, su pecho, su corazón ardía porque querían decirlo, querían estar con él, querían platicarlo. Y esta es precisamente la genuina conversión, que es la parte final de la adoración, ¿verdad? Adoro, pero también testifico. Y es justo como cierra esta lección, viene tocando el tema de la misión, ¿verdad? En la parte del jueves. Sí, y es interesante ver cómo en estos poquitos días, porque son 4 o 5 días, hemos visto a Cristo como Cordero, hemos visto el Monte Sión, pero también lo que significa y lo que significaba antes. Hemos visto a los 144,000, hemos visto que como pueblo redimido necesitamos cumplir ciertos requisitos, pero también hemos visto cómo Dios, y otra vez nos regresa, cómo Dios, Cristo, el Cordero, nos ayuda porque nosotros somos imperfectos. Y es justo como ya ahora sí empezamos, como dice Távez, a terminar esta lección, digo, en tan poquitos días y en tan poquitos párrafos, vamos comprendiendo todas estas profecías y las vamos entendiendo de una manera muy sencilla y súper importante recalcar. Estamos hablando de Salmos y de Apocalipsis, o sea, en estos dos libros cómo estamos viendo tantas simbologías. Y dice aquí, justo en la parte del jueves, o sea, como que tan pronto uno acude a Cristo, nace en el corazón de uno un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesucristo. Y aquí en la parte del jueves empezaba otra vez con Isaías, ¿verdad? O sea, como Isaías había visto ese trono de Dios, y lo mencionábamos en la lección pasada. ¿Qué es lo que pasaba con Isaías? ¿O qué pasó en ese momento donde tuvo esa visión? ¿Qué es lo que vio Isaías primero? Isaías primero vio el trono, vio la gloria de Dios, que ahorita lo mencionábamos, el carácter. Y es cuando él se ve a sí mismo y dice, yo soy imperfecto. ¿Qué es lo que yo creo que pasa muchas veces con nosotros? Si ya lo transformamos a la actualidad. Muchas veces nosotros nos vemos y decimos, ¿sabes qué? Pues no tengo necesidad de ir a la iglesia, ¿sabes? O sea, o no tengo necesidad de ir a Cristo ahorita. ¿Por qué? Porque nos vemos nosotros primero y decimos, ¿sabes qué? Yo cumplo con esto otro. No sé, yo me acuerdo mucho que cuando estaba chiquito y escuchaba algún sermón
alguna predicación, yo decía, ah, qué padre, ese hermano fue traído de estar allá en pandillas, de estar allá en guerras, de estar allá, y decía, ah, su transformación, qué padre, pero pues yo qué puedo testificar de Cristo, pues yo, o sea, voy a la iglesia desde chiquito, pues qué, pero cuando Isaías ve el trono de Dios, voltea a verse y dice, ¿sabes qué? Pues yo quién soy, y después dice, ¿sabes qué, Dios? Heme aquí, envíame a mí, o sea, llévame, yo testifico por ti. Entonces, creo que esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a contemplar a Dios, es cuando volteamos a vernos y decimos, ¿sabes qué? Yo soy el más imperfecto del mundo. O sea, yo ayer hice esto, yo mentí, yo robé, yo esto. O sea, yo soy el más imperfecto, no tengo nada que ofrecerte. O sea, a mí me pueden decir lo que quieras y es cierto. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Pero es porque estoy viendo la gloria de Dios. Pero como lo veíamos en la lección también, tenemos un Dios misericordioso que nos ama. Y como mencionamos hace rato, ven, vamos juntos. ¿Por qué? Porque vamos a completar esto. Entonces, yo ya hice todo lo que puedo, soy imperfecto, pero tenemos un Dios misericordioso y piadoso. Entonces, ahora sí me veo a mí, veo a Dios y digo, ¿sabes qué, Dios? Heme aquí. O sea, úsame como puedas. Y con todos mis esfuerzos es como sigo adelante. Entonces, creo que esta lección del jueves termina así. O sea, vamos viendo al Cordero de Dios, vamos viendo al pueblo escogido, vemos todas esas requisitos que tenía el pueblo, todo eso que cumplía, pero ahora también en esta parte nos empezamos a ver a nosotros. Ya vimos a Cristo y ahora nos empezamos a ver a nosotros. Así es. Cuando una persona se reconoce pecadora, es justo desde allí cuando debe de empezar a trabajar en que si aquello que esa persona haga no es suficiente, entonces tiene que buscar a Dios, porque es entonces cuando Dios recorre la milla. Dios hace aquello que tú y yo como seres humanos imperfectos no podemos hacer, porque, insisto, cualquier cosa que ofrezcamos por nuestras propias fuerzas no son suficientes. Tenemos el ejemplo entonces de Isaías que comentábamos hace un momento. Cuando Isaías se reconoce pecador y se sabe perdido, es entonces cuando este ángel poderoso baja y le purifica a través de esta figura del carbón encendido. Entonces, la invitación no cierra allí, porque la invitación es, reconozco mi indignidad, voy a Jesucristo para que me restaure, pero el círculo virtuoso se cierra cuando entonces detona un corazón agradecido y se da este involucramiento en la gran comisión, en la misión, que es de lo que habla esta parte del día jueves. Y pues nada, hemos hecho un recorrido muy bonito de la significancia del libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 14, y lo hemos explicado, hemos hecho exégesis a través de algunas ideas y conceptos y símbolos que están en Salmos, lo que nos habla de la riqueza de la Biblia, y pues hemos entrado al estudio del santuario, a la figura del Cordero, a la figura del sacerdote, y pues de esta manera cerramos con el estudio de esta semana. Recuerda, no basta con sentirnos indignos. Tenemos que acercarnos a Dios, acercarnos a su dignidad, imputarla o permitir que se impute su gracia sobre nosotros y entonces nosotros accionar e ir a resolver la misión. Que Dios te bendiga, y estamos cerrando de esta manera porque les platicamos que en el estudio se nos fue la luz, pero no quisimos dejar inconcluso este episodio, así que pues nada, nos vemos el próximo capítulo. Esto habla del compromiso que tenemos contigo y va a ser un gusto saludarte en el próximo capítulo, la lección número 9. Que Dios te bendiga.